Ok, buenas tardes. ¿Están viendo la presentación? Good afternoon, Balmiro Barrio. Sí, claro, sí, claro. Okay, students, good afternoon. Good afternoon. Let's start with the class. Hoy vamos a comenzar la unidad número 3, jóvenes. En la unidad número 3, ¿qué vamos a aprender nosotros? Vamos a aprender a hablar acerca de personas famosas. Vamos a hablar acerca de personas famosas y vamos a describir cómo son esas personas. Vamos a hablar de personas famosas y vamos a decir cómo es esa persona desde el punto de vista físico. A ver, aquí tenemos el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. Jóvenes, de acuerdo a las profesiones, la número 1, ¿qué es? Aquí tenemos las diferentes opciones. Students, aquí tenemos he's an artist, she's an actor, he's a singer, they are tennis players, she's a writer, they are soccer players. They are soccer players, she's a writer, they are tennis players, he is a singer, she's an actor, he's an artist. Okay, student, number 1. El número 1, ¿cuál es? She's an actor. Okay, very good. Number 1, she's an actor. Very good. She's an actor. Number 2, students. Number 2, please. Is artist. Number 2, he is an artist. Very good. He is an artist. Observen que utilizamos he is an artist. Okay, students, what about number 3? Number 3, students. They are tennis players. Yes, they are tennis players. Number 3, they are tennis players. Number 3, they are tennis players. What about number 4, students? Number 4. He's a singer. Very good. He's a singer. Number 4, he is a singer. What about number 5, students? They are soccer players. Very good. Number 5, they are soccer players. They are soccer players. Okay, students, what about number 6? Number 6. Is Writer. So students, we are talking about professions. He is an artist. She is an actor. He is a singer. They are tennis players. She is a writer. They are soccer players. Remember, he is an artist. Él es un artista o un pintor. She is an actor. Ella es una actriz. He is a singer. Él es un cantante. They are tennis players. Ellos son jugadores de tenis. She is a writer. Ella es una escritora. And they are soccer players. They are jugadores de fútbol. They are soccer players. So we are talking about what? We are talking about professions, students. Yeah. We are talking about professions. Entonces vamos a trabajar con la primera parte. I am, you are, students. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? El verbo to be, I am. ¿Por qué utilizamos el I am? Utilizamos el I am porque vamos a decir que soy yo. What am I doing?
What am I? What do you do? ¿Cuándo utilizo yo el what do you do, students? Yo utilizo el what do you do cuando yo quiero saber qué es, a qué te dedicas tú, cuál es tu profesión. Okay? I'm a doctor. I work in a hospital. I'm a doctor. I work in a hospital. ¿Qué significa I work in a hospital? Yo trabajo en el hospital. Yo trabajo en el hospital. So, students, remember, ¿cuál es la pregunta? What do you do? Siempre la pregunta va a ser, what do you do? ¿Qué significa what do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces tú? What do you do? What do you do? What do you do? Okay, students, what do you do? I'm a nurse. I work in a hospital. I'm a nurse. I work in a hospital. Cuando yo voy a decir mi profesión, yo digo I'm a nurse. I work in a hospital. Remember the question. ¿Cuál es la pregunta? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? All the time is going to be, what do you do? I'm a dentist. I work in a hospital. I'm a dentist. I work in a hospital. Student, remember the question. Recuerden la pregunta. What do you do? Remember the question. What do you do? What do you do? What do you do? All the time is going to be, what do you do? I'm a pharmacist. I work in a drugstore. I'm a pharmacist. I work in a drugstore. Okay? So remember, ¿qué estamos trabajando nosotros? Estamos trabajando la pregunta, what do you do? ¿Por qué estamos trabajando la pregunta, what do you do? Porque yo quiero saber a qué te dedicas tú, cuál es tu profesión, cómo consigues tú el dinero para sobrevivir. What do you do? What do you do? I'm a cop. I work in a police station. I'm a cop. I work in a police station. So remember la pregunta. Siempre la pregunta va a ser, what do you do? Recuerden que podemos decir, I'm a cop. I work in a police station. Yes? Remember the question. What do you do? What do you do? What do you do? I'm an officer. I work in a police station. O sea que usted puede decir, I am an officer. O usted puede decir, I'm a cop. Usted puede decir, I'm a cop. O usted puede decir, I'm an officer. I'm an officer. Ese es cuando yo estoy hablando de usted. Pero si yo voy a hablar de él, students, si yo voy a hablar de él, si yo quiero saber a qué se dedica él, ¿cómo voy a preguntar yo? What does he do? What does he do? ¿Qué significa what does he do? What does he do significa qué hace él, a qué se dedica él, cuál es la profesión de él. ¿Ok? What does he do? Y miren cómo se contesta. He's a dentist. He works in a hospital. He's a dentist. He works in a hospital. So all the time, cuando yo quiero saber la profesión de alguien, yo tengo que preguntar, what does he do? ¿Qué significa what does he do? ¿A qué se dedica él? ¿Cuál es la profesión de él? What does he do? Ok. Se contesta como, he is an officer. He works in a police station. So that way, de esa forma ¿qué? De esa forma yo averiguo tu profesión. What do you do? Ame. What do you do? Ame. What do you do? I'm a chef. I work in a restaurant. What do you do? I'm a chef. I work in a restaurant. Remember the question. What do you do? I'm a secretary. I work in an office.
Aló, Lucho. Sí. Sí, estaba en un partido como de integración de los periodistas y está trabajando con los de la cámara. Ahora, por ejemplo, mañana de aquí al partido muy la vaina del amigo secreto. Sí, viene. Viene, dijo ayer. Ah, bueno, listo. Ok. Profe, una pregunta. Dígame, señorita. Usted la clase pasada recogió los correos para Cambridge. ¿Eso en qué quedó? Bueno, se activaron los correos. Si a usted no le llegó correo fue porque no tiene código. Y si de pronto le llegó el correo y no puede entrar es porque el código está incorrecto. Entonces se han presentado inconvenientes con eso. Yo creo que no sé, a ver, ¿cuántos jóvenes de aquí sí están trabajando con el Cambridge o pudieron? ¿Y Profe, a mí no me llega nada. cómo hago si no tengo código porque no me ha Si no, llegado nada al correo? si no tiene código, yo me encargo de eso. Yo me encargo de enviar los nombres de los estudiantes que no tienen código para que se les solucione el problema. Bueno, para los no me ha llegado nada al correo, entonces no tengo código ni nada de eso. Bueno, entonces ahora al finalizar la Profe, clase yo me no dicen, ingreso el código, me Mister, no sale tengo que, código, no tengo código, no tengo código, entonces ya yo sé quiénes son los estudiantes que tengo que completar. profe, Ok, profe, yo gracias. ingreso el código y me Programa pide que active Cambridge, el producto. pero no sé cómo manejar la plataforma, o sea, ¿cómo le explico? No sé cómo vi ahí como los módulos, nivel 1, 2, 3, pero o sea, la realidad para hacer las actividades y eso no sé. Antes de conectarme a la clase, estaba viendo tutoriales en YouTube. O sea, tú sí puedes entrar, pero no sabes cómo trabajar la plataforma. Correcto. Ok. Listo, no hay problema. Ok, jóvenes. A ver, sí, para ¿Otra que me hace un pregunta? favor de hacer una pequeña introducción, porque literal, o sea, estoy azul, en blanco, con Ok, Cambridge. listo, ahora la hago a finalizar. Ok, jóvenes, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hablar acerca de algún miembro de la familia en la cual vamos a decir, por ejemplo, she is my sister Maria, she is from Maicao, she is a cashier, she works in a supermarket. ¿Qué le vamos a agregar? Vamos a agregar el verbo trabajar. She works in a supermarket. She is my sister Maria, por ejemplo. Esta es mi hermana María. She is a cashier, she works in a supermarket. Ella es cajera y trabaja en un supermercado. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hablar de alguien de su familia que sea real o de pronto que sea imaginario. Y van a decir, she is my sister Maria, she's from Maicao, she's a cashier, she works in a supermarket. Es algo que ya trabajamos, lo único que vamos a hacer es agregarle el verbo works, que significa trabajar. ¿Ok? Okay, students, volunteer. Volunteer. Okay, students, let's continue. ¿Qué vamos a trabajar ahora, jóvenes? Vamos a trabajar los adjetivos posesivos.
¿Para qué sirven los adjetivos posesivos, jóvenes? Los adjetivos posesivos nosotros los vamos a utilizar para indicar de quién son las cosas. The possessive adjective lo vamos a utilizar para indicar de quién son las cosas. Los possessive adjectives lo vamos a utilizar para indicar de quién son las cosas. Cuando es singular, ¿qué decimos? It is. Cuando es singular, ¿qué decimos? It is. Students. Cuando es singular, nosotros decimos it is. ¿Por qué decimos it is? Decimos it is porque es una sola persona, porque es un solo animal o porque es una sola cosa. Entonces decimos el it is. Right? Por ejemplo, lo utilizamos para decir de que yo tengo algo y de quién es. Por ejemplo, yo digo aquí, I have one bicycle. ¿Qué significa I have one bicycle? Yo tengo una bicicleta. ¿Y de quién es la bicicleta? It is my bicycle. Estamos utilizando el verbo tener. ¿Cuál es el verbo tener, students? I have. I have. Y observen lo que yo estoy colocando de color rojo. Eso indica que es mío. ¿Ya? It is my bicycle. It is my bicycle. Si yo tengo dos bicicletas, a ver, el estudiante Mendoza, ya yo le dije, si usted no tiene código, al finalizar la clase, usted me va a indicar, no tengo código, yo me encargo de eso y envío su nombre a la universidad para que la universidad le solucione el inconveniente. Si yo tengo dos bicicletas, sigo utilizando el have. Y lo sigo utilizando con el my. Pero ¿cuál es la diferencia, jóvenes y señoritas? La diferencia es que cuando es una sola, yo utilizo it is. Cuando es una sola, yo utilizo it is. Cuando es una sola persona, cuando es un solo animal, cuando es una sola cosa, yo utilizo it is. Pero cuando son varias personas, cuando son varios animales y cuando son varias cosas, yo voy a utilizar el they are. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar, que vamos a indicar de quién son las cosas. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los posesivos, que los tenemos acá. ¿Cuándo vamos a utilizar el my? El my lo vamos a utilizar para indicar me. Para indicar me. Y el your para indicar tú. Y el his para indicar que es de él. Y el her para indicar que es de ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar los posesivos para indicar de quién son las cosas. Vamos a utilizar los posesivos para indicar de quién son las cosas. My, your, his, her. My, your, his, her. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el my. ¿Por qué estoy utilizando el my? Porque es mío. Pero en caso tal de que yo quiero decir, tú tienes dos bicicletas, las bicicletas son tuyas, ¿cómo quedaría? You have two bicycles. They are your bicycles. You have two bicycles. They are your bicycles. Entonces, ¿qué estamos utilizando? El your. El your. ¿Ya? Pero si tú tienes una sola bicicleta, yo digo, you have one bicycle, it's your bicycle. ¿Por qué utilizo el it's? Porque es uno solo. Utilizo el it's porque es uno solo. En caso tal de que la bicicleta fuera de él, jóvenes, ¿qué voy a utilizar yo?
It is his bicycle. It is his bicycle. ¿Y por qué utilizo el it is? Porque es una sola bicicleta. Pero si él tuviera, ya, it is. Pero si él tuviera dos bicicletas, ya no sería it is. ¿Cuál sería? They are. They are his bicycles. He has two bicycles. They are his bicycles. En caso tal de que las bicicletas fueran de ella, jóvenes, ¿qué utilizo yo? Observen que lo único que cambia es lo que está de color rojo. Jóvenes, lo único que cambia es lo que está de color rojo. She has one bicycle. It's her bicycle. Observe que lo que cambia es lo que está de color rojo. Solamente lo que está de color rojo es lo que cambia. Lo que está de color rojo es lo que cambia. Lo que está de color rojo es lo que cambia. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando los posesivos. ¿Para qué sirven los posesivos? Los posesivos sirven para indicar de quién son las cosas. ¿Para qué sirven los posesivos, jóvenes? Para indicar de quién son las cosas. Para indicar de qué son las cosas. O sea que si las cosas son mías, yo digo my. Si las cosas son mías, yo digo my. Y si las cosas son tuyas, yo digo Yo. your. Your. Y si las cosas son de él, ¿qué digo yo? Es. Y si las cosas son de ella, ¿qué digo yo? Er. Siempre van a utilizarse esto. Siempre se va a utilizar esto. Y recuerden, jóvenes, si es una sola cosa, ¿qué voy a decir yo? Si es una sola cosa, yo voy a decir it's. Si es una sola cosa, yo voy a decir it's. La casa es mía, yo voy a decir it's. Siempre voy a decir esto. Siempre que sea una sola cosa, yo voy a decir it's. Siempre que sea una sola cosa, yo voy a decir it's. Siempre que sea una sola cosa, yo voy a decir it's. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es una sola cosa. Ya cuando son varias cosas, jóvenes, es diferente. Cuando son varias cosas, ¿qué voy a decir yo, jóvenes? Sí. They are. ¿Por qué voy a decir they are? ¿Por qué? Porque son varias cosas. Las bicicletas son mías, tengo que decir they are. Las casas son mías, tengo que decir they are. Los zapatos son míos, tengo que decir they are. Siempre voy a decir eso. ¿Por qué? Porque son varias cosas. Los perritos son míos, tengo que decir they are. Los billetes son míos, tengo que decir they are. ¿Por qué? Porque son varios. Pero si es uno solo, yo voy a utilizar el it's. Porque es una sola cosa. Entonces quiero que les quede claro eso ustedes siempre, siempre, siempre se va a trabajar así. Y para el resto de personas que utilizamos, para el resto de personas utilizamos el hour. ¿Qué significa hour?
Entonces vamos a utilizar el our cuando sea de nosotros. Vamos a utilizar el your cuando sea de ustedes. Y vamos a utilizar el their cuando sean de ellos o de ella. ¿Ok? ¿Preguntas? A ver, jóvenes, miren el ejemplo. ¿Qué es esto? Este es un lápiz. ¿Y de quién es el lápiz? De ella. De ella. Entonces utilizamos el posesivo her. ¿De quién es el lápiz? De él. De él. Entonces observen cómo decimos his. ¿Y qué colocamos? It is. ¿Por qué colocamos it is? Porque Porque es una sola cosa. Porque es una sola cosa. Claro que sí. Porque es un solo lápiz. Decimos it's porque es un solo lápiz. Así de sencillo. Y si fueran dos, profe. Si fueran dos, a ver, si fueran dos, ¿cómo diríamos? they are a pencil. Ya. Si fueran los dos, ¿cómo diríamos? Diríamos, they are two pencils. Diríamos, they are two pencils. ¿Y de qué son los lápices? Dependiendo. Si los lápices son míos, observen, yo voy a decir, they are my pencils. They are my pencils. Si son míos, yo voy a decir, they are my pencils. ¿Por qué? Porque son varios. A ver, ¿qué es esto, jóvenes? Este es un libro. It's a book. ¿De quién es? His o her? Ella. ¿Ah? Claro. Her. ¿Y por qué her? Porque es de ella. Porque es de ella. Yes. Aquí tenemos una lonchera. It's a lunchbox. ¿De quién es? ¿It's his lunchbox o it's her lunchbox? It's his. ¿Por qué his? De él. Porque es de él. ¿Y por qué decimos it's? Que es una sola. Porque es Porque una es sola. una sola. Porque es una sola. Yes, that's right. Porque es una sola. A ver, una chaqueta. ¿De quién es? It's a jacket. Is his jacket o it's her jacket? It's her jacket. ¿Por qué her? Porque es de ella. Porque es ella. Porque es de ella. ¿Y por qué utilizamos el it's? Que uno solo. Porque es una sola. A ver, aquí tenemos it's an apple. ¿De quién es la manzana? It's an apple. Y de él. Jóvenes, ¿de quién es la manzana? De ¿De él. él o de ella? De él. De ella. ¿Cuál de ella? ¿De qué muchacho? Es de él. ¿Ya? It's his apple.
It's his apple. A ver, jóvenes, ¿de quién es el carro? It's a car. It's his car or it's her car? De él. In English? It is her. It's her car. It's her car. It's her car. ¿De quién es la gorra? It's a cap. It is His o her? her. ¿Por qué hair? Es ella. Claro, porque es de ella. It's her. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros siempre vamos a utilizar los posesivos para indicar de qué son las cosas. A ver, por ejemplo, aquí estamos hablando de quién? De Johnny Depp, en la número 1. Johnny Depp. Adele, en la número 2. They are tennis players, número 3. My best friend and I are soccer fans. ¿Cuál posesivo le corresponde a estos? A Johnny Depp, ¿qué utilizamos? His. His. Y en la número 2, Her. her. Y en la número 3, His. okay. Ok, entonces aquí tenemos los resultados. En la número 3 estamos hablando de they are, entonces son there. Y en la número 4 estamos hablando de my friends and I, o sea, de nosotros. Our. ¿Ok? Our. A ver, jóvenes. ¿De quién es el balón? Whose ball is it? ¿De quién es el balón? It is her. It's his ball. Okay? It's his ball. Okay, very good. Number 2. ¿De quién es la bicicleta? It Is her this Yeah. It's her bike. Very good. bike? It's her bike. Se puede decir bike o puede decir bicycle. No problem. Is her bike or is her bicycle. ¿Qué es lo más importante? Que aquí nosotros identificamos que es his, porque es de él. Y aquí nosotros identificamos que es her, porque es de ella. Ok, students, ¿de quién es el sombrero? Whose hat is it? Is his hat. Is his hat. ¿Por qué utilizamos el his? porque uno solo. de él. Ok, students, ¿y de quién es la torta de jamón? It is It's his sandwich.
It's his sandwich. Eso es lo más importante, que eso es lo que va a salir en el examen. His, her. ¿Y de quién es la gaseosa, jóvenes? It is her soda. Very good. It's her soda. It's her soda. Very good. It's her soda. ¿Y de quién es el pudín? It is there. Yeah, it is their cake. Okay, students, it's their cake. Ok, jóvenes. Entonces, esos eran los temas que íbamos a tocar hoy. Los dimos rapidito porque ya ahora a las 5 tengo otra clase, tengo que salir corriendo. En la próxima clase repetimos, él es un doctor, él trabaja en un hospital, el carro es mío, el carro es de ella, el carro es de él. Me van a colocar me van a colocar en el chat de Teams, profesor, no tengo código. Profesor, yo mandé el correo y no me llegó nada. Profesor, yo mandé el correo y no me llegó nada. Profesor, yo no he enviado el correo, este es mi correo. Vean las dos cosas que van a decir. Profesor, yo no he enviado el correo, este es mi correo. Profesor, ¿Nos puede hacer favor de compartirnos esa diapositiva en Eva? esas diapositivas se van a compartir en el EVA, señorita. Te quiero que quede claro. Quiero que quede claro que digan, profesor, este es mi correo, yo no he enviado el correo. Y la otra es, profesor, a mí no me ha llegado correo. ¿Por qué? Porque usted lo envió. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes digan, nada más. Si usted ya envió el correo y no le llegó nada, coloca, a mí no me ha llegado nada. Listo, ya yo sé. Pero si usted nunca ha enviado el correo y, profesor, este es mi correo, aquí está. Listo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lo hagan. ¿Ok, jóvenes? ¿Preguntas? Si usted no tiene correo, si usted no tiene libro, trabaja con las